Reanudar grabación. Otra vez, muy buenos días a todos. Estamos en nuestra clase número 6, ¿no? Y rápidamente, lo último que mencionamos la clase anterior fue lo que se conoce como el teorema del valor medio, el que está aquí definido, que intuitivamente, digamos desde la perspectiva, no intuitivamente, sino geométricamente, lo que nos está diciendo es básicamente, si yo considero una función f definida en un intervalo cerrado AB, ¿no? Cerrado. Aquí, intervalo cerrado AB. Ajá. Y y me fijo en la gráfica de esa función, ¿no? Y entonces, y me fijo en los extremos de la gráfica. ¿Quiénes serían los extremos de la gráfica? Pues serían el punto con coordenadas A, F de A, y el punto con coordenadas B, F de B. Entonces, lo que dice el teorema de valor medio es que si ustedes se fijan en la recta que une, la recta azul que une a esos dos extremos de la gráfica en el intervalo AB, se entiende lo que es extremos aquí, son el punto correspondiente a en la gráfica y el punto correspondiente al extremo B del intervalo, ¿no? En la gráfica. Sí, está claro que serían los puntos que estoy señalando aquí. Bien, y tú no se fija en la recta que pasa por esos dos puntos, que en este caso es la recta azul, dice el teorema que entonces, si la función además de ser continua en el cerrado, es diferenciable en el abierto, entonces debe de haber un punto, aquí lo voy a marcar aquí, ¿no? Porque además es lo que marca la gráfica, en el cual la pendiente de esta recta, de la recta que pasa por los extremos, y la pendiente de la recta tangente en el punto, en este punto, o en el punto correspondiente a ese, son paralelas, ¿no? Debe haber una recta tangente paralela a la recta azul, a la recta que pasa por los extremos de la gráfica. Ajá. Bien, eso lo decimos pues, en el punto psi, ¿no? En la gráfica, en el punto psi, el punto de tangencia, la recta tangente en este punto tiene la misma pendiente que la recta azul, ¿no? Entonces, en este caso sería la recta roja, debe de existir un punto psi, de tal manera que la tangente a la gráfica en el punto correspondiente aquí en la gráfica, que es este que está aquí, tiene como recta tangente a una recta paralela a la recta que pasa por los extremos de la gráfica. ¿Cómo se llama? Eso significaría que la derivada de la sí, que es la pendiente de la recta tangente, debe de coincidir con la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿no? Los dos que están aquí en azul es este y este, ¿no? Y eso es lo que está diciendo esta fórmula, ¿no? Usualmente, esto es geométricamente y analíticamente resulta siempre, bueno, no resulta siempre, pero muchas veces, se usa con frecuencia reescrita de esta forma, donde el B menos A lo pasan para el otro lado. Está dividiendo, pasa multiplicando. No, no es cierto. Multiplican de los dos lados por B menos A y les queda esta relación que está acá. Y es el teorema del valor medio. Lo demostramos la vez pasada. Su demostración se basa en el lema de Rolle, en el teorema de Rolle, y aplicar una función auxiliar, restarle que quién es que restarle la función cuya gráfica es la recta azul, porque entonces en ese caso, en estos dos puntos van a coincidir la función y la función cuya gráfica es la recta azul, y por lo tanto su diferencia va a ser cero en los dos, y van a ser entonces en los dos extremos vale lo mismo, va a valer cero la diferencia, y pueden aplicar el teorema de Rolle, ¿no? Bien, entonces eso fue con respecto a teorema del valor medio. Entonces, ¿queda claro? Muy importante, voy a volverlo a señalar, para que podamos usar el teorema del valor medio, necesitamos primero, aquí no lo dice, pero tienes que tener un intervalo cerrado finito, AB, ¿no? Cerrado, un intervalo cerrado. Está claro que aquí se entiende por un intervalo cerrado, un intervalo finito, ¿no? Menos infinito, menor que A, menor que B, menor que infinito. Estoy pensando siempre que yo abro un intervalo, ¿cómo se llama? A menos de que yo diga, no, siempre que yo abro un intervalo, a menos de que yo diga otra cosa, un intervalo cerrado, estoy pensando que son, la A y la B son números así, y que A es menor que B, ¿está claro? A menos de que yo quiera aclarar eso. Entonces, primero, tiene un intervalo cerrado,
Segundo, tiene una función, la función es continua en ese intervalo, ¿sí? En el cerrado. Y dos, la función en el abierto, quitándole los extremos a este intervalo, si yo le quito los extremos y me fijo en el intervalo AB, en este conjunto, que es el intervalo abierto, la función es diferenciable en todos los puntos de ese intervalo. Entonces, si ocurre eso, entonces puedo aplicar el teorema del valor medio. Va a existir un punto aquí en el intervalo, un punto por acá, ¿no? No sé dónde esté, no tiene que ser el punto medio, puede estar donde se le dé la gana. Va a existir un punto, de tal suerte que ahí la derivada de la función en ese punto va a coincidir con la pendiente de la recta que pasa por los extremos de la gráfica, ¿no? O si quieren va a pasar esto. ¿Sí está claro? Bien. Eso es lo que dice el teorema del valor medio, muy importantes las hipótesis, y entonces uno tiene ciertas consecuencias. Vamos a empezar a ver algunas consecuencias del teorema del valor medio, ¿no? Que van a ser muy, muy importantes, ¿no? La primera, dice aquí este corolario. Aquí lo relevante es que si la derivada de cero, la función es constante. Sí, solo si la derivada de cero, la función es constante, ¿no? Algo que es inmediato que se puede demostrar utilizando la definición de derivada es que si f, la primera parte, que sería el implica, así como está enunciado, sería el implica para acá, ¿no? Que sería, si f es una función constante en el intervalo i, entonces su derivada es cero, ¿no? Sí, se sigue inmediatamente de... Noten que pido que f sea diferenciable en todo el intervalo i. Aquí i puede ser el intervalo... cuando pienso en i puede ser un intervalo de la forma AB, o puede ser AB, o puede ser cerrado y abierto, o abierto y cerrado. Estoy pensando en esto, ¿sí está claro? Bien, entonces déjenme borrar. Y entonces les decía yo, déjenme usar la otra, ¿no? Ya me moví yo. ¿Cómo se llama? Entonces déjenme, noten, entonces estamos pidiendo que la función sea diferenciable en todos los puntos del intervalo. Entonces, el implica sí, o sea, tengo aquí uno de las dos cosas, tengo que demostrar dos cosas. Si f, la derivada de f es cero, entonces la función es constante, y si la función es constante, tengo que demostrar que de ahí puedo inferir que la derivada es cero. Entonces, si la función, si f es una función constante en el intervalo i, de volada, ¿no? Es tarea, ¿no? Tarea fácil. Es fácil de ver que, ¿cómo se llama? La derivada de la función f, entonces, la derivada de f, si es una función, aquí pongo el implica o sea, entonces, ¿no? La derivada en cualquier punto va a ser cero. La derivada para todo x en el intervalo i, ¿no? En el intervalo i. Bien, esa es la parte fácil. Hagan la regla del cociente, utilicen la definición del cociente de las diferencias y ya inmediatamente f en x y f en x0 vale lo mismo, o f de x más h y f de x valen exactamente lo mismo porque es una función constante, así es que la diferencia del numerador es cero y ya acabaron, ¿no? Bien, entonces, vámonos con la demostración del el hecho. Entonces voy a demostrar ahora. Entonces ya quedamos en que esta parte ya está. Si la función es constante, su derivada es cero en el intervalo i, ¿no? Bien. Ahora vámonos al revés. Voy a suponer que si f, voy a poner, ¿cómo se llama? Eh, ok. Entonces lo que supongo es, supongamos ahora que f es diferenciable, eso siempre está ahí, en todo el intervalo en i, y que la derivada de f en x0 es 0. Muy bien. Entonces,
Ajá, entonces supongamos esto, pero, o sea, vamos a hacer por reducción al absurdo, pero f no es una función constante, no es una función constante. ¿Sí está claro? ¿Qué significa que no es una función constante? Ajá. Voy a mover un poquito para dónde. Para la derecha, ¿qué significa que no es una función constante? Bueno, lo dejo ahí, déjenme. Significa, bueno, voy a subir mejor. ¿Qué significa que en la función no sea constante? Pues entonces, sea constante en i, ¿no? Déjame ponerle aquí porque quiero remarcar, sea constante en i. Entonces voy a hacerlo por reducción al absurdo. Voy a suponer que mi afirmación es falsa. O sea, ¿qué quiere decir en este caso? ¿Cuál es mi afirmación? Que si f es diferenciable en un intervalo y la derivada es cero en todos los puntos del intervalo, entonces la función tiene que ser constante. Entonces, negar eso significa suponer que la función es diferenciable, que se cumple P, o sea, que la función es diferenciable en i, que la derivada es cero en i, pero que f no es una función constante, ¿ok? Entonces, suponiendo esto, la idea es llegar a una contradicción, a una reducción al absurdo. Entonces, ¿qué quiere decir que no sea constante? Pues deben de existir puntos x1 y x2 en el intervalo i, tales que f en x1 es diferente de lo que vale f en x2. ¿Sí está claro? Los dos están en el intervalo i. Ahora, como la función es diferenciable como f es diferenciable en todo el intervalo i, entonces en principio, f es continua. Bueno, tenemos como f es esto, ¿sí? Como f es diferenciable en todo el intervalo i y tanto los puntos x1 y x2 pertenecen a ese intervalo, entonces yo voy a tener lo siguiente, no me voy a correr, entonces me voy a venir para acá, voy a hacer para acá, ¿no? Y entonces voy a tener lo siguiente, entonces esto de aquí me va a llevar, ¿no? Esto de aquí va a implicar que existen dos puntos tales que, y como f es diferenciable y esto voy a tener lo siguiente, 1, f es continua, pues recuerden que si es diferenciable es continua en el intervalo x1, x2. Y además, claramente, f es diferenciable en el intervalo abierto x1, x2. ¿Sí está claro? Es continua porque es diferenciable en todo punto del intervalo y en particular en todos los puntos del intervalo x1, x2. Aquí estoy partiendo aquí con x1 menor que x2, ¿no? Aquí déjenme ponerlo así. Bien, entonces esta es continua, entonces f es diferenciable, es continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. Por el teorema del valor medio, existe un punto psi en el intervalo x1, x2, tal que, voy a subir un poquito, existe un punto psi tal que, déjame ponerle, f de x2 menos f de x1, estoy poniendo b menos a, es igual a la derivada de f en un punto psi por x2 menos x1. Ok, entonces, ya acabamos. Entonces suponemos que, ahora, ¿sí está claro? Estamos suponiendo que es no constante, entonces suponemos que estas dos son diferentes. Eso implica, esto que está aquí, fíjense lo que tengo ahora, ¿no? Déjenme ponerlo aquí, centrarlo acá, y entonces vean lo que tengo aquí. F de x2 menos f de x1 es igual a la derivada de f por x2 menos x1. ¿Sí está claro? Pero f de x2 menos f de x1 es diferente, son diferentes f de x1 y f de x2. Muy bien. Ahora, por hipótesis, me voy para acá. Por hipótesis, la derivada es cero.
f' de x es igual a 0 para toda x en el intervalo y, como el intervalo como x1, bueno, como x1, puesto que, a ver, déjenme ponerlo. Ahora, puesto que x1 menor que x2 son elementos del intervalo y, entonces todo el intervalo cerrado x1, x2 está en el intervalo y. Y esta es una de las razones por las cuales uno considera todos los resultados que tienen que ver con el teorema del valor medio en intervalos. Esto yo no lo puedo garantizar si no estoy hablando de un intervalo. Si el dominio es cualquier abierto, ya se lo expliqué la vez pasada, yo no puedo garantizar que todo el intervalo esté contenido. ¿Sí está claro? Entonces está aquí, por lo tanto, sí está, por lo tanto, sí debe de estar también en el intervalo y. Pero si sí está en el intervalo y, ya acabamos, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Ahora, aunque regreso acá. Entonces, ¿qué tengo? La derivada en todo punto del intervalo y, del intervalo y es 0. Sí es un punto del intervalo y. Sí es esta que está aquí. Esta sí, ¿no? Sí es un punto del intervalo y. Entonces, de acuerdo con esta condición, la derivada de xi debe de ser 0, ¿no? Voy a ponerla así. ¿Sí? Entonces, es la cosa. Déjenme borrar esto. Entonces, déjenme ponerle aquí 1, pero, o sea, de acuerdo con la condición 1, la derivada de xi debe ser 0. Por lo tanto, regresamos acá. Si yo me fijo en esta expresión, voy a llamarle 2. Por lo tanto, si usamos este valor, si sustituimos en la ecuación 2, que es la que está acá, esta que está acá, ¿qué me va a quedar? Que f de x2 menos f de x1 va a ser igual a 0. Esta vale 0. Por lo que sea es 0, entonces va a quedar 0. Y esto va a implicar que f de x2 es igual a f de x1. Y esto contradice, ¿dónde está? Ya se me fue hasta acá. Lo que tenemos acá, eso contradice que lo que hicimos aquí. Fíjense, estos dos agarramos x1 y x2 puntos donde la función tiene dos valores distintos, porque suponemos que no es constante. Si suponemos que no es constante, debe haber dos puntos donde la función tenga valores diferentes. ¿Sí? Y a la conclusión que llegamos es, bueno, pues donde los valores son diferentes, resulta que también son iguales, ¿no? Lo cual es una contradicción. Y esto sería un absurdo, esto contradice. Noten que abro signos de admiración y cierro signos de admiración. En el castellano se abren y se cierran los signos de interrogación y los signos de admiración. ¿Por qué? Porque se escribe igual, redactamos de la misma manera. Una cosa, o sea, cuando lo estamos admirados, cuando estamos preguntando, que cuando estamos escribiendo normalmente. ¿Sí está claro? Entonces, en otros idiomas cambia la estructura con la que dicen una cosa y dicen la otra. Por lo tanto, la misma estructura les dice cuando están preguntando, cuando están admirándose. ¿Sí queda claro? Pero nosotros no usamos eso. Entonces nosotros tenemos que saber desde el principio si es una pregunta, porque el tono cambia. Si es ¿cómo se llama? Si es un signo de admiración, porque también el tono cambia en la manera en que decimos las cosas. Y entonces tenemos que empezar a abrirlo, ¿ok? Bueno, eso es por el español, ya nomás, ya saben que así soy. Bueno, para los que me conocen ya saben que hay cosas que no me gustan. Lo digo porque estamos muy agringados. Es otra cosa, por ejemplo, déjenme les digo otra cosa, ahorita vamos de regreso. ¿Dónde está el teorema? ¿Qué me pasé? Que hacen mucho ustedes y que me cuesta mucho trabajo quitarles. Como ustedes agarran y tienen su WhatsApp, tienen su Face, tienen su Instagram, lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas, esos medios, ¿no? Masivos de... Y ahí basta con que digan
que yo me llamo, aquí, no sé, imagínense aquí, Chido Chido, ¿no? Por decir algo. Y entonces todo el mundo sabe quién es Chido Chido. Muy bien. Cuando ustedes tienen su correo le ponen Chido Chido, me parece perfecto. Pero cuando manden un correo, yo no voy a saber quién lo mandó. ¿Quién es Chido Chido? Porque se llama chidochido@gmail.com. ¿Quién es? Y luego me preguntan, por ejemplo, oiga, ¿va a haber clases mañana? Ajá. Por ejemplo, con respecto a lo del 15. No tengo la más remota idea qué hacer el 15, ¿eh? Eso lo tenemos que ver, pero el lunes lo discuto. ¿Cómo se llama? Me hacen ese tipo de preguntas. La verdad, si no sé ni qué grupo están, no sé si son de este curso o del otro curso que estoy dando, no sé con su nombre, tampoco tengo manera de averiguarlo. Entonces, por favor, y además es algo que a mí me educaron, cuando yo mando una carta, la firmo con mi nombre. ¿Sí está claro? Entonces, a mí me enseñaron a firmar cualquier carta. Y yo tengo la impresión de que cuando uno manda un correo electrónico, es una manera de enviar una carta. ¿Sí está claro? Entonces, por favor, no sean mala onda y firmen sus correos electrónicos. Ya sé que si van al WhatsApp, ahí todo el mundo sabe quiénes son, además le ponen la figurita, está la fotito y se ven, y ya conocen a sus cuates, y no tiene que decirle quién fue el que lo mandó. Lo mismo en Instagram, lo mismo en Face, no me importa. Tienen que firmar. Cuando mandan un correo es como mandar una carta por correo. Y cuando uno manda una carta por correo hay que firmarla siempre, ¿ok? Bien, entonces, una vez dicho eso, vámonos a seguir con la discusión. Y entonces, la primera consecuencia es que, en efecto, si estoy en un intervalo y la función es continua, es diferenciable en todos los puntos de ese intervalo, entonces, por fuerzas, ¿cómo se llama? Entonces, a ver, y la derivada es cero, entonces, por fuerzas, la función es, ¿cómo se llama? Es una función constante. Y recíprocamente, cuando ustedes tienen en un intervalo una función constante, entonces ya saben que esa función va a ser diferenciable en todos los puntos del intervalo y además su derivada va a ser cero. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez aclarado esto de hacer, ya una vez demostrado este teorema, el corolario 2, que es, ¿por qué se llama corolario 2? Bueno, no sé por qué tiene, y ya. Entonces, el corolario a nuestro teorema del valor medio, y y ya demostramos que es un sí solo sí. Lo importante en este caso es que si la derivada de una función en un intervalo es, si la función es diferenciable y su derivada es cero, entonces la función a fuerzas es constante. Y el otro, que es el trivial, que si la función es constante, entonces es derivable y su derivada vale cero, ¿no? Pero lo importante es que si una función es diferenciable en un intervalo y su derivada vale cero en todos los puntos del intervalo, entonces la función tiene que ser constante. Para todo punto del intervalo, ojo, no porque valga cero en un punto, ya con eso ya es constante. No, 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 no. Tiene que ser cero la derivada en todos los puntos. Muy bien. Consecuencia del corolario 2, entonces, por tanto, un corolario del teorema del valor medio, es ¿cómo se llama? Este teorema que es muy utilizado tanto en ecuaciones diferenciales como en lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el teorema fundamental del cálculo y digamos, lo que se conoce como la integral indefinida, ¿no? El teorema nos dice que si yo tengo dos funciones que son diferenciables en un intervalo, nuevamente estoy pensando que tiene que ser un intervalo. ¿Por qué? Porque en un intervalo es donde se puede usar el teorema del valor, el valor medio, y porque, ¿cómo se llama? Voy a usar el resultado que está acá arriba y ese me pide que sea diferenciable en todos los puntos del intervalo y. Entonces, si la derivada, si tengo dos funciones que tienen exactamente la misma derivada en el intervalo y, en todo punto del intervalo la derivada de f coincide con la derivada de g, la función derivada de f en el intervalo y es igual a la función derivada de g en el intervalo y para toda x, ¿sí está claro? Eso quiere decir, eso por fuerzas implica, eso puede ocurrir solamente si la una de ellas es la otra más una constante. Leanlo, no lean f y g. Recuerden,
si estuvieron conmigo, uno no lee, fíjese, si tengo dos funciones y sus derivadas son iguales en un intervalo, ambas funciones diferenciables en ese intervalo, entonces una de ellas siempre va a ser igual a, o se puede escribir como la otra más una constante. Y eso es lo que estamos afirmando acá. Entonces, si dos funciones tienen la misma derivada, en un intervalo y, entonces una difiere de la otra en una constante. Bien. ¿Cómo se demuestra este resultado? Pues ahí está. Agárrense h de x igual a g de x menos f de x, ¿no? Aquí va a ser muy importante las funciones auxiliares en el caso del teorema del valor medio y cómo se utilizan, ¿no? Muchos de los resultados que tienen que ver con el teorema del valor medio van a usar funciones auxiliares. Entonces, ¿cómo se llama? Tenemos entonces este resultado. Definimos esta función. Y entonces déjenme irme ya a la parte. Ya tenemos claro, déjenme ponerlo hasta acá, lo más lejos que pueda el teorema. Y vamos a ver cómo se demuestra. Entonces, la demostración. ¿Sí? Vamos a definir esta función que está aquí, h. Entonces, primero, h como, o sea, ¿qué sabemos? Sabemos que f y g son diferenciables en i, ¿no? Eso quiere decir, por lo tanto, g menos f, por la linealidad, deja ponerlo por linealidad de la derivada, f menos g es diferenciable en i. Y además la derivada de g de prima, de g, la derivada de g de x menos f de x, esta derivada va a ser igual a la derivada de g en x menos la derivada de f en x. ¿Sí está claro? Para toda x en y. Pero f, g prima de x es igual a f prima de x para toda x en y, ¿no? Por lo tanto, esta es la derivada de h, esta es h prima de x, ¿no? Por lo tanto, h prima de x va a ser igual a 0 para toda x en y, ¿no? Son diferenciables. Aquí me apuntó con h igual a f, a g menos f va a ser diferenciable en y, ¿no? Entonces es diferenciable, h es diferenciable, su derivada vale 0, entonces ya acabamos, ¿no? Porque entonces lo que me dice el teorema es, ahora sí, ¿cómo se llama? Por el corolario anterior, h de x igual a g de x menos f de x debe ser constante en y. En el intervalo y. Esto es g de x menos f de x debe de ser igual a una constante para toda x en y, y ya sería el resultado. G de x en efecto se puede escribir como f de x más una constante para toda x, aquí es para toda x en el intervalo y. Y ya quedó demostrado este teorema de esta consecuencia del teorema del valor medio. Muy bien. Entonces, vámonos a la siguiente página. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Déjenme agarrar la manita y regresar para acá. ¿Qué es lo que tenemos? Dos resultados que tienen que ver con que son muy utilizados tanto en ecuaciones diferenciales ordinarias como en cálculo integral, ¿no? Que son, básicamente el resultado acá importante es bueno, los dos son importantes, ¿no? Uno me dice que si estoy en un intervalo, sé que mi función es diferenciable en el intervalo,
y la derivada es 0 en todos los puntos del intervalo, entonces hace que la función por fuerzas es una función constante. El segundo resultado aquí es que si dos funciones tienen la misma derivada, entonces difieren por una constante. Lo que quiere decir es que una de ellas se puede escribir como la otra más un número fijo constante. Y es lo que está explicando el segundo teorema. Estas dos se utilizan mucho. El primero se utiliza mucho para ver unicidad. Resultados de unicidad. Y el segundo es clave cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales, porque el que aparezca esa constante es el que les va a permitir, por ejemplo, poder incorporar a sus soluciones las condiciones iniciales. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces vámonos a nuestra siguiente consecuencias también del teorema de el valor medio. Y tiene que ver con la monotonía. Primero que nada, ¿qué es monotonía? Bueno, pues usualmente una función se dice que es creciente si su gráfica va para arriba, ¿no? Puede ser así o puede ser así. Este tipo de funciones, entonces yo digo que en un intervalo AB, alfa, beta, ¿no? AB, mi función, dice uno, es creciente. Ajá. Si se ve así su gráfica, no en AB, ¿no? Si es esto, aquí está AB, ¿no? AB, o puede estar acá, o si se ve también así, aquí está A, aquí está B, algo de este estilo, ¿no? Algo así, por ejemplo. Eso sería una función creciente también, ¿no? Entonces, algo de este estilo, una recta también sería algo creciente. Eso es lo que entendemos por una función creciente. Y decreciente, el término decreciente, decreciente, el término decreciente, una función es decreciente en el intervalo AB, pues quiere decir que su gráfica en el intervalo AB se ve algo de este estilo, o se ve algo así, o se ve algo, ¿cómo se llama? Así, ¿no? O sea, déjame ponerla acá abajo, aquí está AB, se ve algo así, ¿no? Esta sería una función decreciente, ¿no? Algo que se ve así, sería decreciente. Entonces, esa es la idea geométrica de lo que significa que una función sea decreciente en un intervalo. Ajá. Decreciente estrictamente, ¿no? Bien, entonces, vámonos de regreso al... déjeme hacerlo chiquito primero. Borramos. Ya quedó clara la idea geométrica de lo que estamos haciendo. Bien, agrandamos. Ajá. Movemos para que se vea lo que estamos haciendo. Pero en rigor, ¿cómo decimos? O cómo decimos que una función, bueno, de hecho, ¿cómo decimos rigurosamente que la función es decreciente? Ah, pues si su gráfica se ve así, ¿no? Eso no es así como, digamos, sí es bueno intuitivamente, pero no es algo que puedas tú así hacer riguroso, ¿no? No hace nada riguroso, pues, la situación. Entonces, ¿cómo define uno cuando una función es creciente en un intervalo o decreciente en ese intervalo? Y esa es la definición, ahí está, ¿no? Esa es la definición de que una función sea creciente, ¿no? F es simplemente creciente, monótono, aquí no sé por qué separé la palabra, es monótona creciente o nada más se dice creciente. Sí, en un intervalo AB, aquí me faltó, en el intervalo AB, sí, para cualesquiera X1 y X2 en AB, ¿no? Para cualesquiera, ¿no? Pero con la condición de que el X1 sea menor que el X2. Así tomen para cualesquiera dos puntos que agarren el intervalo, ¿no? Distintos, ordenados de menor a mayor, ¿no? Se cumple que cuando X1 es menor que X2 para cualquiera dos puntos, entonces la función en X1 vale menos que en X2. Esto quiere decir que entre más grande sea la X, más grande X, a ver, déjame ponerlo acá, más grande la X en AB, por supuesto, más grande
el valor de f de x. Digamos, esta sería otra vez una buena manera de decir o de imaginarse rigurosamente o de tratar de recordar qué significa que sea monótona creciente. Ahora, ¿cómo dice más grande? Pues exactamente eso. Si yo tengo cualesquiera dos puntos en el intervalo x1, en el intervalo y yo sé que x1 es menor que x2, el más grande, entonces la función en x1 vale menos que lo que vale la función en x2, porque entre más grande sea la x, más grande debe ser el valor de la función. Entonces, esto es la definición de que sea monótona creciente, y de modo similar, la monótona decreciente, ¿qué significará? Pues que sigue, o sea, conforme la x se hace más grande, los valores de la función se hacen menores. Van disminuyendo, el valor de la función se hace menor que el valor, ¿sí está claro? Entonces, para x, digamos, decreciente, sería para x más grande, ¿no? Más grande, f de x es menor. Entre x sea más grande, para x cada vez más grande, los valores de la función son cada vez menores. ¿Sí está claro? Y es lo que decimos. ¿Cómo decimos esto? Pues diciendo que para cualquier x1 y x2 en el intervalo AB, nuevamente, con x1 menor que x2, se cumple que f de x1 va a ser más grande, ¿no? Déjame ponerlo acá. Que f de x1 va a ser más grande, o si quieren, f de x2 va a ser menor que f de x1. Entonces, el f de x1 va a ser más grande, se va haciendo menor el valor de. Fíjense que dije menor, no más chico, porque para mí la idea de más chico es algo que se va pareciendo mucho a cero. Para mí algo menor es, por ejemplo, menos 10 es menor que menos 5. Menos 1000 es menor que 1000, por ejemplo. Menos 1000 es menor que 1. ¿Sí está claro? Entonces, en ese sentido es menor, no más pequeño. ¿Sí está claro el término que hay que usar aquí? Bien, una vez aclarado qué significa que una función rigurosamente, qué significa que una función sea monótona creciente o monótona decreciente, por lo general uno va a decir en un intervalo, por lo general uno tiene que decir aquí, f es creciente o decreciente en ese intervalo, ¿no? Y entonces, he aquí el corolario, ¿no? Nuestra siguiente consecuencia del teorema del valor medio sería el siguiente. Nuevamente, yo tengo una función f que es diferenciable. Si yo tengo que f es diferenciable en un intervalo AB, en el abierto, aquí no me interesa B. Entonces, y yo sé, de alguna manera yo lo averiguo, yo puedo demostrar, ese yo sé significa, y yo puedo demostrar que la derivada de f de x es mayor que 0 para toda x en el intervalo AB, abierto AB. Entonces, si yo tengo estas dos cosas, yo sé que f es diferenciable en todo el intervalo abierto, y su derivada es mayor que 0 en todo punto del intervalo abierto que estoy considerando, entonces, f es diferenciable, es creciente en el intervalo en AB. Se va a ir para arriba. ¿Sí está claro? Eso es algo que es importante, ese es un resultado que se utiliza mucho. Y voy a borrar aquí. No, vamos a seguir. Entonces es lo que quiero demostrar. Muy bien. Entonces vamos a hacer la demostración. Me voy a mover para la... Voy a borrar esto primero. Y nos vamos a mover hacia arriba. Es que es la parte que todavía me cuesta trabajo. Usualmente cuando trabajo en el pizarrón, más o menos agarro y empiezo, divido mi pizarrón bien para poder utilizar, o sea, para no revolver todo. Pero entonces aquí todavía eso me cuesta trabajo. Y entonces vamos a demostrar el corolario 4. Entonces vamos a demostrar el inciso, yo demuestro el inciso A, ya saben, ustedes tienen que demostrar el inciso B. La demostración es muy similar.
Ya ahorita que estoy aquí, déjenme hacer nada más un paréntesis ahorita que apareció esto para que no se me olvide decírselos. Cuando yo les diga que, por ejemplo, me den una demostración de las que se vieron en clase, por ejemplo, les pido, eh, demuestre el teorema del valor medio. Está claro que ustedes pueden agarrar ya sea lo que vimos en clase, ver las notas de lo que vimos en clase, las notas que yo hice, ahí está la demostración, o pueden agarrar también, ¿cómo se llama? Meterse a internet y sacar una demostración. Para mí vale mucho. Esos tipos de problemas que dejo yo en los exámenes semanales, vale mucho porque les sirve a ustedes para ver qué tanto pueden manejar las propiedades que están viendo, qué también pueden usarlas para hacer una demostración. Por supuesto, donde se atoren pueden revisar sus notas. Incluso si ustedes no entienden cómo se me ocurre o cómo se les puede ocurrir algo, pueden preguntar. ¿Sí está claro? Este, por supuesto, hay cosas que no se ocurren, hay cosas que simplemente fue una buena idea de alguien cuando hizo la demostración, se puso a trabajar, pues un buen rato y se dio cuenta, mira, puedo usar esto. Sí, está claro. Pero vaya, también es importante que uno se dé cuenta de que puede usar muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor no se le ocurren luego, luego. Y una vez que tiene clara esa idea, tratar de escribirlo con sus propias palabras. Sí, está claro. Entonces, cuando yo les diga demuestre, haga esto, o sea, cosas que están realmente en las notas, no quiero que copien lo que está en las notas, quiero que usen su propio lenguaje, su propia manera de redactar y su propia manera de escribir las cosas para explicarme eso que le estoy pidiendo. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a demostrar el corolario y voy a empezar, demo. Entonces, que mis hipótesis, f es diferenciable en el intervalo abierto y que la derivada es mayor que cero para toda x en ese intervalo. Entonces, lo que voy a hacer es demostrar que que es creciente. ¿Qué quiere decir demostrar que es creciente? Por demostrar, déjenme poner aquí, voy a poner qué quiero demostrar. Entonces, en este caso, por demostrar quiero ver que es creciente, que para toda x, 1 y x2 en el intervalo AB, para todo x1 y x2 en el intervalo AB, con una tiene que ser menor que la otra, con x1 menor que x2, se cumple que entre más grande el valor de la función. Entre más grande la x, más grande el valor de la función. O sea, esto que está aquí es lo que quiero demostrar. ¿Está claro? Voy a poner entre paréntesis. No es mi punto de partida, es nada más mi objetivo, tener claro hacia qué es lo que quiero llegar, a dónde quiero llegar. Por lo tanto, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues lo que agarro y hago y digo, sean x1 y x2, dos puntos en el intervalo AB, ¿no? Ojo, los dos están en ese intervalo. Entonces, pues, o sea, como f es diferenciable en todo el intervalo abierto AB, pues entonces, fíjense, estos dos puntos están en medio, déjenme poner aquí está A, aquí está B, y aquí tengo x1, aquí tiene que quedar x2, y entonces, x1 en x1 y en x2 la función, como son puntos del intervalo AB, ahí la función es diferenciable y por lo tanto ahí la función es continua. Entonces, sean estos dos, como f es diferenciable, entonces tenemos esto. F es continua, si es diferenciable, es continua, en el intervalo x1, x2, y f es diferenciable, por supuesto, en todo el intervalo en particular, f es diferenciable en el intervalo abierto x1, x2. Por el teorema del valor medio, por el teorema, no recuerden, quiero llegar a esta conclusión, agarré x1 y x2 en AB, aquí se me olvidó poner x1 menor que x2, ¿no? Estamos agarrando aquí x1 menor que x2, muy bien. ¿Sí está claro? ¿Cómo se llama? Por el teorema del valor medio, que puedo afirmar que f de x2 menos f de x1 va a ser igual a la derivada en un punto xi por x2 menos x1, donde xi
es un punto en el intervalo x1, x2, y por lo tanto, también un punto en el intervalo AB, ¿ok? Bueno, ahora, entonces, tenemos esto. O sea, recuerden, quiero demostrar esto. Ahora, por hipótesis, f' de x es mayor que 0 para toda x en AB, ¿no? En particular, f' de xi es mayor que 0. Bien. Y ya acabamos, ¿no? Utilizando ahora sí. Aquí este es 1. Vamos a llamarle 1. Utilizando, pues tenemos esto, ¿sí? Además, ¿no? Además, sabemos que x1 menor que x2 y por lo tanto x2 menos x1 es positivo. Así que f' de xi por x2 menos x1 tiene que ser mayor que 0. Además, aquí está ese bacán, ¿no? Sabemos que x1, por lo tanto, esta diferencia, entonces este producto de dos cantidades positivas es positivo, y de 1, y usando este 1 y por 1, ¿no? Y usando 1 concluimos uno es esta, ¿no? Me está diciendo esto es mayor que 0, entonces por lo tanto concluimos que f de x2 menos f de x1 es mayor que 0. ¿Esto qué quiere decir? Esto es f de x2 va a ser más grande que f de x1, o si lo quieren, f de x1 va a ser menor que f de x2, y esto es lo que queríamos demostrar. Y esto de aquí es lo que queríamos demostrar, ¿no? Aquí está. Y ya demostré entonces que, ¿cómo se llama? Si una función es monótona creciente, perdón, si la derivada es positiva, la función es monótona creciente, y si la derivada es negativa, entonces la función es monótona. Bueno, del mismo modo se demuestra que si la derivada es negativa, entonces la función es monótona en un intervalo AB. En todos los puntos del intervalo AB, la derivada es negativa, entonces la función es decreciente en el intervalo AB. Muy bien, vamos a hacerlo chiquito para borrar, ¿no? Porque voy a hacer algunos comentarios aquí. Bueno, entonces, como ven, usamos el teorema del valor medio para poder llegar a nuestra conclusión. Y ahora déjenme hacerlo grande. Y hacer la observación siguiente, ¿no? ¿Qué dice el teorema? ¿Qué dice el corolario 4 consecuencial? ¿Qué dice el corolario 4? Si la derivada es mayor que 0, estamos hablando del intervalo, estoy poniéndolo así en términos poco rigurosos, entonces f es creciente. Eso quiere decir que va así la gráfica, ¿no? Se imaginan cosas así. ¿Sí está claro? Bueno, piensen aquí cómo es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Que es más o menos lo que está ocurriendo en estos casos. La pendiente de la recta tangente es positiva, ¿no? Es una recta que va hacia arriba, eso es lo que más o menos estamos pensando. Y aquí parecería del dibujito, y por eso no es bueno los dibujos, que también debe ser cierto al revés. Si f es creciente, entonces la derivada de f, estrictamente creciente, la derivada de f tiene que ser mayor que 0, ¿no? Bueno, este sí es lo que acabamos de demostrar, esto ya lo demostramos, ¿está claro? Esto de aquí, déjame ponerlo en rojo. Esto de aquí, esto es falso, ¿ok?
No es cierto que si una función es creciente y diferenciable, por supuesto, entonces la derivada sea una función estrictamente mayor que cero. Falso de toda falsedad. ¿Sí está claro? Eso no va a ser cierto. Hay funciones que son crecientes, estrictamente crecientes, y que sin embargo su derivada no siempre es mayor que cero. Ajá. Bien, entonces, y lo mismo hay funciones decrecientes cuya derivada no siempre es negativa. Entonces, esto es falso. Y por lo tanto, si yo digo que eso es falso, es porque tengo que demostrar cuando algo es falso, uno tiene que, para poder afirmar que algo es falso, tiene que dar un contraejemplo. O sea, un ejemplo de una función creciente cuya derivada no sea estrictamente mayor que cero en AB. ¿Sí está claro? Aquí déjenme ponerle aquí en AB, ¿no? F es mayor que cero en el intervalo AB, ¿no? F creciente en AB, pues sí, por supuesto, aquí tenemos que hablar de un intervalo, ¿no? Si está claro, entonces la derivada tiene que ser mayor que cero. Es falso, hay que dar un contraejemplo, ¿ok? No se los voy a dar aquí, ¿ok? Ustedes se van a encargar de buscar un contraejemplo de una función que sea estrictamente creciente en un intervalo. De hecho, pueden dar una función que sea, démosle el siguiente, ¿no? Tarea. Ajá. Dar una función diferenciable en todos los reales, ajá, creciente estrictamente en todo R, en todo, da una función f diferenciable, creciente en todo R, que es una función creciente, pero que no se puede afirmar, decir que f' de x es estrictamente mayor que cero para toda x en el intervalo, en todos los reales, ¿no? En el intervalo abierto menos infinito, infinito, si lo quieren. Pueden agarrar cualquier intervalo, pero este es el ejemplo que les voy a pedir que hagan, ¿no? En efecto, no es cierto el recíproco. Si la función es creciente, aunque sea diferenciable de todo orden, no significa que, ¿cómo se llama? Su derivada sea una función estrictamente, la derivada de la función sea una función estrictamente positiva. ¿Sí está claro? Estrictamente positiva. Ok, y ahí está la clave. Estrictamente positiva quiere decir que puede ser cero. Bien, entonces tarea, buscar un contraejemplo de una función que sea diferenciable en todos los reales, en cualquier en el intervalo, ajá, en el intervalo adecuado, o sea, ajá, que sea creciente, estrictamente creciente en el mismo, en todos los reales, pero que no puedo afirmar que la derivada es estrictamente positiva en todo en todos los reales, en todo R, ¿no? Para toda X en R. ¿Sí? Noten que para negar que algo ocurre para todo, es encontrar uno para el cual no se cumpla, ¿ok? O sea, pues encontrar una función que en algún punto la derivada no sea positiva. Ya con eso tendrían la negación y que además sea función creciente y diferenciable. ¿Ok? Bien, entonces, ya queda el corolario 4, ya tenemos eso. Entonces, si noten, si la derivada de la función es positiva, entonces la función es creciente. Si la derivada de la función es negativa, la función es decreciente. Pero si la función es creciente, no quiere decir, aunque sea diferenciable, no quiere decir que siempre la derivada va a ser estrictamente positiva. O si la función es decreciente, aunque sea diferenciable, no quiere decir que la derivada va a ser en todos los puntos estrictamente positivo. Mucho cuidado. Aquí si la derivada es positiva, podemos afirmar que la función es creciente. Al revés, ¿será también cierto? ¿No? La verdad es que hay con ejemplos eso no va a ocurrir. Sí, está claro. Entonces ya quedó demostrado este resultado. Y entonces, vámonos al siguiente resultado. Eh, creo que no hice esa corrección. Espérenme tantito. Me falta una hojita, déjenme regresar.
a la anterior. No puse, me falta una hojita aquí. Bueno, lo voy a poner ahorita aquí, les pido 1000 disculpas en mi guión, no me lo salté, no sé qué pasó, lo borré, a lo mejor aparece al final, no sé qué pasó, pero aquí faltan resultados que van a ser importantes, déjenme irme para abajo, que los voy a enunciar aquí con la mayor claridad posible. Lo que pasa es que tiene que ver ahora, ¿se acuerdan? ¿Cómo empezamos toda la discusión acerca de lo que va a ser el teorema del valor medio y el teorema de error? Lo primero que vimos es que si un punto era punto interior del dominio y era un máximo, un mínimo relativo ahí, entonces interior, punto interior, con un máximo y mínimo interiores, ajá, y la función era diferenciable, entonces la derivada tendría que ser 0. Bien, entonces, ahora, ya encontré un puntos interiores donde la derivada vale 0, ¿no? Los tengo aquí, lo que dice el teorema, ¿no? Teo, déjenme ponerlo. Me falta esa parte. Pido disculpas por no haberlo escrito como debía. Teorema. O sea, sí, sabemos que si f es diferenciable en un intervalo, ¿no? En un intervalo que puede ser un intervalo y puede ser cerrado, abierto, o sea, en un intervalo. Si f es diferenciable en el intervalo y. Ajá. Y x0 es un ¿cómo se llama? Voy a ponerle así, un mínimo local. No, perdón. Si X es un punto interior, entonces tengo F es diferenciable en el intervalo Y. X0 es un punto interior, del intervalo Y. ¿Qué quiere decir? Que no es ninguno de los extremos del intervalo. Es básicamente cuando tenemos un intervalo, déjenme nada más aclarar otro hecho, cuando tenemos aquí un intervalo AB, ¿no? Los únicos puntos del intervalo que no son puntos interiores son los extremos. Cualquier otro punto que agarren es punto interior. Hay una vecindad del punto completamente contenida en el intervalo, ¿no? ¿Cuál es el único problema? Los extremos del intervalo, ¿no? Sí, está claro. Esos de ahí no son, ¿cómo se llama? No son puntos interiores. Entonces, en el caso de un intervalo, simplemente estoy diciendo, tómese un punto que interior quiere decir, tómese un punto, de ahí viene el nombre interior, un punto que no sea ninguno de las dos orillas del intervalo, ¿no? Entonces, que está dentro del intervalo, ¿sí? Entonces, tómese cualquier punto que está ahí. Entonces, la pregunta aquí, entonces, X0 es un mínimo local. Aquí debe ser el inciso, bueno, mínimo local. Entonces, X0 es un mínimo local si, ¿cómo se llama? Ocurren dos cosas. Si, uno, la derivada de f en X0 es 0. Ya lo demostramos. Si es un punto interior y es un mínimo local, ahí la derivada es 0. O sea, aparte lo demostramos. Viene la parte interesante 2. Existe una vecindad, una rho positiva tal que para toda X en el intervalo del lado izquierdo, o sea, tengo aquí en los puntos de este lado, que sería X0 menos rho X0, que también debe estar contenido los puntos en este intervalo abierto, X0 menos rho X0, que está contenido en AB. Entonces, si para todo X del lado izquierdo de X0, 2, si esto ocurre y la derivada de X es negativa para toda X y para toda X en el intervalo del lado derecho X0 más rho contenido en AB, la derivada es positiva. Si tengo entonces, va a ser un mínimo, mi punto X0, tengo un punto X0. Entonces X0 va a ser un mínimo local si ocurren dos cosas. Punto interior. X0 lo único que sé de X0 es que es punto interior.
Entonces, ¿cómo puedo decidir si x0, que siendo un punto interior, va a ser un mínimo local? Dice, fíjate que su derivada sea 0. Entonces, ¿dónde van a estar los mínimos locales de su intervalo, de su función en el intervalo dado? Van a estar, al menos en el punto de máximos y los mínimos locales interiores, van a estar entre aquellos puntos donde la derivada valga 0. ¿Está claro? Ok. Y dentro de esos puntos, ¿cómo puedo distinguir a los puntos donde tengo un mínimo? Bueno, serían puntos donde la derivada, ¿cómo se llama? Si yo tengo que en ese punto, bueno, antes del punto la derivada es negativa y después del punto la derivada es positiva, antes del punto, ¿no? Del lado izquierdo, la derivada es negativa y del lado derecho la derivada es positiva, entonces ya puedo afirmar que la función tiene un mínimo. Tal vez lo que debería redactar lo debí de haber redactado de otra manera, que ponerlo de esta manera. Borro esto. Y déjeme mover. Entonces tengo x era un punto interior. Y déjeme ponerlo así, punto. ¿No? Si 1, la derivada en ese punto es 0. Y 2, la función derivada del lado izquierdo es negativa. Y del lado derecho de x0 es positiva. Entonces, voy a ponerlo en el, digamos, para que quede así con P implica Q. Entonces, ¿no? X0 es un mínimo local. ¿Qué estoy pidiendo? ¿No? Déjenme regresar. Entonces, el teorema dice, a ver, si f es diferenciable en el intervalo y, x0 es un punto interior del intervalo. Y si yo tengo además, entonces tengo, son varias hipótesis, si se fijan, no es nada más una. Déjenme. Tengo f diferenciable en el intervalo y, x0 punto interior del intervalo y. Esas serían dos hipótesis. Si además de esas dos hipótesis, la derivada en x0 vale 0, y la derivada del lado izquierdo del intervalo, que es este intervalo, ¿no? Del lado izquierdo del intervalo, la derivada es negativa. Y del lado derecho del intervalo, la derivada es positiva. Son todas esas hipótesis. Entonces, f tiene que ser diferenciable, x0 tiene que ser un punto interior, la derivada de f en x0 debe ser 0, y además del lado izquierdo de x0, cerca de x0, una vecindad del lado izquierdo de x0, la de la función, la derivada es una función negativa y del lado derecho la derivada es una función positiva, entonces pueden afirmar que el punto x0 es un mínimo local de la función f en AB, ¿no? ¿Sí está claro? Aquí me faltó poner en el intervalo AB, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, en I, en el intervalo I, no estamos en el intervalo AB, perdón. Aquí está mal puesto en I, ¿no? Porque estamos hablando de un intervalo I. En I. Entonces, lo que me dice este teorema. Geométricamente, todos lo vemos. Bueno, yo espero que todos lo vean. ¿Qué estoy diciendo geométricamente? ¿Qué es lo que me dice el teorema que no escribí aquí? Les pido disculpas. Eso tendría que haber estado en el guión, pero no está. Lo que estoy diciendo con este teorema es lo siguiente. Tienen un mínimo local. En el interior aquí está el intervalo, ¿no? Y por aquí tienen un mínimo, este es x0, tiene que ser un punto interior, y aquí tiene un mínimo local. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se va a ver la función si es diferenciable? La idea es que tiene que ser algo así para que sea un mínimo local, ¿no? Si se baja para acá, ya me es un mínimo local, porque del lado derecho siempre es más grande, ¿no? Recuerden, para que sea un mínimo local que necesito que exista una vecindad de mi punto, del lado izquierdo, del lado derecho, de tal suerte que en todos los puntos de acá, la función, cualquier x de estas, f de x, va a ser mayor o igual que f de x. Es la condición. Y eso quiere decir que de aquí no puede haber ningún punto en la gráfica, de los puntos correspondientes a estos valores de x acá, no puede haber ningún punto
donde la gráfica tome una altura, tenga una altura menor que la que tiene en X0. X0 es la más chica, ¿sí está claro? Muy bien, entonces, pensando en esto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Fíjense lo que ocurre. Entonces, en este intervalo se cumple esta desigualdad. Fíjense lo que ocurre de este lado, del lado izquierdo. Esto de aquí sería, déjenme ponerle aquí, sería X0 menos ρ. Este de aquí es X0 más ρ, porque estamos diciendo que para que sea un mínimo local, ¿qué necesito? Que para toda X en la bola de radio ρ con centro en X0, f de X sea mayor o igual que f de X0. De hecho, es intersección el dominio, ¿no? Pero bueno, en este caso, como es punto interior, siempre puedo asumir que la intersección es todo el conjunto, ¿no? Bien, entonces, déjenme regresar acá. Y entonces lo que estamos diciendo, si se fijan, es que de este lado, del lado izquierdo, noten que serían los puntos X0 menos ρ X0, en todos los puntos del lado izquierdo, ¿cómo es la función? Pues tiene que ser decreciente, todos los valores tienen que bajar hasta llegar al mínimo, y pasando tiene que subir para no rebasar al mínimo, ¿sí está claro? Y entonces, lo que tengo aquí, o lo que está afirmando este resultado, es que si yo tengo que f' de x es negativa, ok, déjenme ponerlo bonito. Lo que está afirmando este resultado es básicamente, ¿se acuerdan lo que dice? Si la derivada de x es menor que 0 para x en el intervalo x0 menos ρ x0, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan? Acabamos de demostrar que entonces la derivada, si la derivada es negativa, la función es decreciente. Si la derivada, entonces esto va a ser así, ¿no? Si la derivada, entonces la función es decreciente del lado izquierdo, ¿está claro? Y si f' de x es mayor que 0 para x en el intervalo x0, x0 más ρ, lo que estoy diciendo es que si la derivada es positiva, quiere decir que la función del lado derecho, en este intervalo de acá, la derivada, o sea, la función es creciente, ¿verdad? Y entonces, en efecto, este debe ser un mínimo, ¿no? Este resultado es consecuencia de lo que acabamos de hacer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se demuestra? Es básicamente el resultado que tenemos acá. Voy a, que eso está esto. Perdón, ¿eh? Entonces, ya quedó clara la idea. Espero que les haya quedado clara la idea. Si no, mañana, o sea, si no, mañana se los vuelvo a poner. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Déjenme mover otra vez, regresarme acá. No olvidar lo que quiero demostrar. Si f es diferenciable en un intervalo i, y x0 es un punto interior donde se cumple que la derivada vale 0 en ese punto, y, ¿cómo se llama? Del lado izquierdo la función, la derivada de la función es negativa, y del lado derecho la derivada de la función es positiva, entonces quiero demostrar que x0 tiene que ser un mínimo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué quiere decir que sea un mínimo? Bueno, entonces, déjenme irme para acá. Entonces, quiero demostrar que x0 es un mínimo. Por demostrar que x0 es un mínimo de f, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir que sea un mínimo? Quiero demostrar que existe una ρ positiva tal que para toda x en la vecindad de radio ρ con centro en x0 se cumple que f de x es mayor o igual que f de x0. ¿Sí está claro? Por supuesto, es lo que queremos ver cuando decimos que es un mínimo. Intersección es dominio, pero en este caso, por supuesto, ¿qué ρ vamos a agarrar? La ρ que está acá, ¿no? Entonces ya sabemos que, déjenme regresar tantito, estamos partiendo de que existe una ρ de tal manera que esto pasa, ¿no? Bueno, entonces me voy a agarrar la misma ρ y voy a demostrar, quiero demostrar que se cumple esto. Entonces la ρ es la que está aquí, la que me da la hipótesis, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Déjenme poner. Entonces, fíjense. Yo sé como, déjenme ponerlo así, como f es diferenciable, ¿no?
en x0 menos rho x0, ¿verdad? Y f' de x es negativa para toda x en el intervalo, en el intervalo en cuestión x0 menos rho x0, ¿se acuerdan lo que dice el teorema? Por el corolario anterior, f es decreciente, en, ¿cómo se llama? En el intervalo x0 menos rho x0. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí déjame ponerle, es diferenciable, aquí déjame ponerle el cerrado, ¿no? Aquí le voy a poner el cerrado, ¿no? ¿Sí? Cerrado aquí, ¿ok? Bien, entonces es el intervalo. Entonces para todo x aquí es creciente, ¿no? La función es decreciente, ¿no? Por el corolario anterior, aquí es coro, ¿no? Corolario anterior, f es decreciente en, a ver, es que está muy feo aquí. Entonces, a ver, sé que f es diferenciable en este punto, x0 es punto interior, entonces existe una vecindad completamente contenida. En particular tenemos lo que dije antes, tenemos la rho, existencia de la rho, para la cual pasa que del lado izquierdo es positiva y del lado derecho es positiva. Entonces, del lado derecho es positiva, sí. Entonces, vámonos acá. Entonces, como la f es diferenciable en el intervalo cerrado y la función es diferenciable en este intervalo, entonces yo voy a tener lo siguiente. Tengo lo siguiente. Bueno, entonces f es decreciente, ¿no? Como tengo eso, entonces f es decreciente. F es decreciente en el intervalo, ¿no? Ok, si es decreciente en el intervalo, entonces, entonces tengo es decreciente. Muy bien. Ahora, para toda x en este intervalo, coma x0, x es menor que x0, ¿no? Y como es decreciente, f es decreciente, en ese intervalo, f de x tendrá que ser mayor que f de x0. ¿Está claro? En particular, si incluye el x0, si pongo el cerrado, entonces aquí tendríamos que f de x sería mayor o igual, ¿no? Entonces, ¿sí está claro? Así, por lo tanto, o sea, de aquí queda mayor que 0, y si incluyo yo x0, sería mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, fíjense, la función es, f de x0 es más grande que f de x para toda x de este lado del intervalo, del lado izquierdo. De la misma manera, ahora, ¿sí? Otra vez, lo mismo tengo por hipótesis. ¿Qué tengo de hipótesis? Por hipótesis, yo tengo que en el intervalo, por hipótesis, ¿no? Por hipótesis, a ver, voy a ponerlo. Y déjenme correrlo por acá. Es la misma demostración que está aquí. Entonces, ¿qué sé yo por hipótesis? Por hipótesis, ¿cómo se llama? F' de x es mayor que 0 para x en el intervalo x0, x0 más rho. Entonces, por el corolario, esto va a implicar, por hipótesis, y esto implica, por el corolario, que acabamos de ver, que f es creciente en ese intervalo, en el x0, x0 más rho, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Y eso qué quiere decir? Así que para toda, o sea, bueno, entonces es creciente ahí. Ahora, finalmente, ¿no? Sabemos que si x está en el intervalo x0, x0 más rho, pues entonces por fuerzas x, o sea, x0 va a ser menor que x. ¿Está claro? Está en este lado del intervalo. Entonces x tiene que ser más grande que x0.
Y por ser decreciente, y por ser creciente ahí, en ese intervalo que tengo, ¿no? Voy a subir un tantito. Y por ser creciente en ese intervalo, voy a tener que entonces f de x0 va a ser estrictamente menor que f de x. Dicho de otra manera, f de x va a ser mayor que f de x0, ¿no? Esto es. Y entonces, a ver, ¿qué conclusión tengo? Vámonos, ahora sí vamos a moverle. Primero, como es negativa del lado izquierdo, para toda x acá, para toda x en el intervalo x0 menos rho x0, déjenme poner aquí para que quede más claro. Aquí es x0 menos rho, este es x0, este x0 más rho. Lo que estamos diciendo, para todos los puntos que están aquí, f de x es mayor que f de x0. ¿Está claro? Y de este lado, si se fijan, lo que acabamos de concluir es que para todas las x's, ¿no? Aquí está, de esto que acabamos de decir, para todas las x's de este lado del intervalo, f de x también es mayor que f de x0, ¿no? Entonces tenemos, déjame ponerlo acá, ¿no? Según lo que acabamos de concluir. De este lado del intervalo, f de x va a ser mayor que f de x0. De este lado del intervalo, f de x tiene que ser mayor que f de x0. ¿Sí está claro? Ahora bien, en x0, ¿sí está claro? En x0, ¿cómo se llama? Se cumple la igualdad, ¿no? Entonces, como en x0 se cumple la igualdad, por eso tengo que poner aquí mayor o igual, porque también incluye el x0. Esto de aquí implica, de este lado, tienen esto. De este lado, tienen esto. Y en x0, f de x0, pues es igual a f de x0. Entonces, en todos los puntos de este intervalo, que es el x0 menos rho y rho, que es exactamente la bola de radio rho con centro en x0, en todos los puntos de este intervalo, por lo tanto, para toda x en el intervalo, en la bola de radio rho con centro en x0, se cumple f de x es mayor o igual que f de x0. ¿Sí está claro? Entonces, para todos los puntos de una vecindad del punto x0 se cumple que f de x es mayor o igual que f de x0. Esa es la definición de un punto, de un mínimo local. Entonces, habíamos demostrado ya con esto que en efecto la función tiene un mínimo local. Fíjense lo que es las hipótesis, ¿no? Vamos a regresarnos a donde estábamos, y lo que estábamos diciendo, el teorema queremos demostrar es lo siguiente. Vamos otra vez. Tengo una función diferencial en un intervalo. Ahí x0 es un punto interior del intervalo y la derivada, entonces tengo, primera hipótesis, f tiene que ser diferencial en el intervalo. x0 tiene que ser un punto interior del intervalo, dos hipótesis. Tres, tengo que verificar que la derivada en x0 sea cero, tercera condición. Cuarta, ¿sí? Que la derivada del lado izquierdo de x0, ¿no? En una vecindad, pues, del lado izquierdo de x0, aquí la derivada sea mayor que 0. Y 4. Y 5, que la derivada del lado, de aquí sea menor que 0, perdón. Y que la derivada del lado derecho sea mayor que 0 en el intervalo del lado derecho, ¿no? x0 más rho. Sí, está claro que aquí la derivada sea mayor que 0 y del lado izquierdo sea menor que 0. Si yo puedo demostrar esas 5 condiciones, entonces habré demostrado que la función es diferenciable. Perdón, que el punto x0 es un punto, es un mínimo local de la función en el mismo intervalo. Entonces, déjenme volver, bueno, usar ahora la otra variante, que es cuando el x0 es un punto. Entonces, déjenme borrar esto, déjenme hacerlo chiquito primero. Para enunciar la otra variante, borro. Lo hago chiquito para poder borrar, ¿no? Rápido.
Aquí estamos y déjenme moverme. Y entonces voy a enunciar el otro corolario, que es consecuencia de esto que acabo de demostrar, y por lo tanto corolario del teorema que acabamos del teorema del valor medio Teo. Si F es diferenciable, voy a ponerlo así, voy a ponerlo así para que se vea más clarito. Uno, si yo tengo que, uno, F es diferenciable en un intervalo I. 2. X0 es punto interior del intervalo I. 3. La derivada de F en X0 me da 0. 4. La derivada de F existe, bueno, existe ρ. 4. Existe ρ positiva, ¿no? Tal que, ¿cómo se llama? F' de X es positiva para toda X en el intervalo X0 menos ρ, X0. ¿Sí? La derivada es positiva para toda X del lado izquierdo. Y 5. Para la misma ρ, ρ mayor que 0, la que está en el 4. La derivada de f de x es negativa para toda x en el lado derecho de x0, x0 menos ρ, ¿no? Si ocurren todas estas hipótesis, entonces, x0 es un máximo local. De f en el intervalo. ¿Sí está claro? Y esto es lo que dice, ¿cómo se llama? Este teorema, ¿no? Esa es la consecuencia. Muy bien. Este teorema todavía se puede refinar. Aquí en vez de pedir, pueden pedir que f sea continua en I. Ojo, esto puede mostrar igual. F continua en I. Y diferenciable en I menos X0. O sea, puede que la función no sea diferenciable en X0, ¿eh? ¿Sí? Y por supuesto, aquí quitamos 3. X0 un punto interior. Y aquí desaparece la hipótesis 3. Pero se cumplen esta y esta. Entonces F es un máximo local. Sí, está claro. Se puede refinar más este resultado. Se los digo pensando en que el examen, ¿cómo se llama? En el examen parcial. ¿Ok? Ya le estoy avisando. Se puede hacer con menos condiciones que estas. Se puede pedir que la función sea diferenciable, sea continua en I y diferenciable en el intervalo I sin contar a X0. Que X0 sea punto interior. Olvídense de que la derivada valga 0, porque ahí ni siquiera tiene por qué ser diferenciable. Pero que sí ocurra que, ¿cómo se llama? La derivada es positiva del lado izquierdo y la derivada es negativa del lado derecho. En ese caso, entonces también X0 va a ser un máximo local. Es una variante del teorema que acabamos de ver, ¿no? Eso los dejo de ver. Está claro, la demostración de este es muy similar a la que hicimos antes. La idea intuitiva de todo esto, déjenme ponerla acá, por supuesto. La idea intuitiva de todo esto es esta, ¿no? Si se fijan en un mínimo, en donde tengan un mínimo, tiene su función. Vamos a empezar en la gráfica de una función. Entonces aquí está la gráfica de una función, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí, en donde tienen un mínimo, vamos a empezar que aquí está el mínimo. Aquí tienen un mínimo.
aquí tienen otro mínimo local, y si se fijan en donde, si la función es aquí donde tengan un mínimo, como que aquí tiene que ir decreciendo la función antes de llegar, y después de llegar tiene que ser creciente. Lo mismo, en cualquier mínimo va a pasar eso. En cambio, en los máximos, por ejemplo aquí o aquí, la función va creciendo antes de llegar al máximo y después decrece. Ajá. Igual acá la función va creciendo antes de llegar al máximo, al punto x0, bueno. Ajá. Y después de ese decrece, ¿no? Entonces, cuando crece, bueno, no está bien dicho, ¿no? Pero si la derivada es positiva, quiere decir que están creciendo. Y si la derivada es negativa, quiere decir que están decreciendo. Entonces, si la derivada es positiva antes y negativa después, están hablando de un máximo. Y en cambio, si la derivada es negativa antes y positiva después, quiere decir que está, si es negativa antes, está decreciendo antes. Y positiva después, quiere decir que está creciendo después. Entonces están hablando de un mínimo. Y es más o menos la idea de lo que está aquí. Pero lo mismo puede ocurrir si ustedes tienen, por ejemplo, la función raíz cúbica de x, ¿no? Esta no va a ser diferenciable en el 0. Sin embargo, esta va a ser un mínimo, porque la derivada va a ser positiva del lado, negativa del lado izquierdo y positiva del lado derecho. Eso lo pueden hacer, verificar ustedes. Bueno, estoy dándoles aquí ejemplos de esto. Muy bien. Entonces, dejo para más adelante, porque sí, mejor lo anuncio bien. Entonces, voy a empezar, la próxima clase voy a empezar enunciando a correcto, bonito este resultado y recordándoles la idea de lo que acabamos de hacer. Pero entonces, ¿qué dice nuestro resultado? Ya lo acabamos de ver, es, así como yo lo enuncié, es, si f es diferenciable en un intervalo, en todos los puntos del intervalo, x0 es un punto interior, la derivada de f en ese punto es 0, y antes del lado izquierdo, en un intervalo del lado izquierdo de x0, la derivada es positiva, y del lado derecho, en un intervalo del lado derecho, la derivada es negativa, entonces la función es un máximo local. X0 debe ser un máximo local. Bien, entonces, se me salte eso, no sé, si está viendo que tampoco lo tengo aquí, pues seguramente no lo escribí, no me gusta cuando pasa eso. Este es lo que más grande. A ver, el siguiente es una variante del teorema del valor medio que es muy útil. Hoy te la voy a platicar, la idea parece muy natural, la demostración no es tanto, pero eso es algo que suele ocurrir cuando uno trabaja con, ¿cómo se llama? En matemáticas, ¿no? Si la idea se ve casi evidente, posiblemente posiblemente el resultado no sea tan evidente. Por eso ahorita les pido de favor, ahorita no vean esta parte, déjenme quitar esta parte, esto no lo vean ahorita. Y les voy a explicar cuál es la idea de este resultado que está acá, o cómo se ocurra o de dónde salió. Fíjense, la idea es analizar este cociente. Yo tengo f de b menos f de a entre g de b menos g de a. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ok, si se fijan, esto es lo mismo que agarrar f de b menos, agarran y multiplican por el 1 inteligente, y esto lo pueden escribir de esta forma. Y entonces el resultado dice, bueno, si la función es diferenciable, el teorema del valor medio. Lo de arriba es la derivada en un punto, y lo de abajo es la derivada en un punto sí, ¿verdad? Por lo que dice el teorema, ¿sí? Y entonces ya de aquí, pues ya, para que no queden los cocientes, o sea, entonces uno pasa esta para acá, este lo pasa multiplicando, este lo pasa multiplicando, y ya les queda esta igualdad que está acá arriba, ¿verdad? Ok. Y entonces sería consecuencia, se ve que sí, ¿está claro? Problema del argumento que acabo de dar. Noten que este argumento, o sea, me fijo bien en las hipótesis, fijo en los detallitos, pero básicamente aplicando directamente el teorema del valor medio, llegaríamos a esta igualdad. ¿Cuál es el problema con este argumento que acabo de dar? Aquí utilizando el teorema del valor medio nos llega. El problema es que aquí la xi no tiene que ser la misma. Aquí esta puede ser otra.
esta xi y esta no tiene que ser la misma. Hay una xi entre A y B para la cual la derivada vale lo mismo que esto. Y hay otra xi entre A y B para la cual este cociente es la derivada de la g en ese punto. ¿Sí quedamos claro? Ajá. Y el punto aquí, y lo difícil es, chirrión, ¿no? ¿Y esto cómo sé que va a ser el mismo? ¿Puedo yo afirmar que en efecto va a ser la misma, sí? Si lo hago descuidadamente, en la versión descuidada, ¿no? Ajá. Si lo hago en la versión descuidada, pues sí, ¿no? Uso el teorema del valor medio, esta es la derivada en un punto entre A y B, esta también es la derivada en un punto entre A y B, ya me queda esto. Y de aquí pasan este multiplicando a esta parte y les queda esto que está acá, pasan este multiplicando de este lado de la igualdad y les queda esto que está acá. Y ya está la demostración. El problema de este argumento es que, pues sí y no. El problema está aquí es que no tiene que ser el mismo valor de xi aquí, ¿no? Entonces, si uno es cuidadoso, dice, chirrión, si no, no está tan fácil. Pero como que sí, ¿no? Entonces uno dice, pues como que sí debe ser cierto. Y entonces ahora sí borro todo lo que escribí. Y, ¿cómo se llama? Me voy a lo que conocemos como el teorema del valor medio de Cauchy. Lo que me va a decir, tengo dos funciones, por supuesto, es una consecuencia del teorema del valor medio. Entonces, las hipótesis tienen que ver directamente con las hipótesis del teorema del valor medio, porque lo voy a usar. Entonces, necesito que mis dos funciones sean continuas en el cerrado y que mis dos funciones sean diferenciables en el abierto. Recuerden, para usar el teorema fundamental del cálculo, dos hipótesis fundamentales es que las funciones que esté considerando sean continuas en el cerrado y sean diferenciables en el abierto. Ajá. Entonces, lo que afirma este resultado es que existe un punto en el intervalo abierto donde se cumple esta igualdad. Y noten que es un punto, o sea, este y este van a ser lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues uno dice que es que sí debe ser como que la misma, se debe de poder encontrar la misma. Me late que debe de ser la misma. Y así es como uno hace de repente matemáticas. Entonces se pone a ver cómo le haría yo para demostrarlo. Y lo que hace uno es voy a fijarme, voy a tratar de ver, tendrá que ver con el teorema del valor medio, eso es definitivo. Entonces voy a fijarme en algo que me ayude a llegar a esto, juntar las dos funciones para que la sea la misma xi, ¿no? Para que entonces aplique el teorema del valor medio y la xi sea la misma. Entonces, ¿cómo voy a juntar las dos funciones? La idea es, aquí está, me voy a fijar en esta h. Y esto me va a dar la demostración del teorema. Si está claro, vamos a demostrar el teorema. Este teorema. ¿Sí? Entonces déjenme poner aquí entre paréntesis esto, porque es la idea de la demostración. Ahí está. Noten que esta función involucra tanto a la f, aquí está la f, es una función que tiene a las dos, a la f y a la g ahí metidas, ¿no? Bueno, ¿por qué la escogí así? Porque, ¿cómo se llama? Estoy buscando las hipótesis del teorema del valor medio. ¿Cómo se llama? Para poderlo usar. Ajá. Entonces, vamos a usar las hipótesis del teorema del valor medio. De hecho, aquí vamos a usar el teorema de rol. Siempre que puedan es mejor usar el teorema de rol para la demostración demo. Consideremos la función. Primero, supongamos primero que, o sea, supongamos, aquí en todo esto, suponemos que g de b menos g de a es diferente de 0. Ya si esto es igual a 0, entonces, ¿cómo se llama? Ahorita les digo, ¿no? Vamos a poner, lo hago primero para el caso en el que esto es igual a 0. Ok, supongamos primero este caso, acuérdense que les debo el caso en el que g de b sea igual a g de a. ¿Ah? O sea que esa diferencia no sea 0. Entonces vamos a suponer esto. Entonces, ¿cómo se llama? Defino la función, definimos h de x igual a f de x menos f de a. Este tipo de funciones van a ser muy usadas cuando uno habla del teorema del valor medio, quiere usar el teorema del valor medio. Una función que involucre todo lo que queremos,
relacionar G de B menos G de A por esta función. Entonces, para esta función, ¿qué tengo? ¿No? ¿Sí está claro? Voy a ver primero. O sea, como F y G son continuas en el intervalo cerrado AB, ¿cómo se llama? Aquí aparece en esta, aquí está la G, aquí está la F, y los demás por linealidad. Estoy sumándole constantes que son diferenciables y multiplicando por números. Por linealidad, la H es continua. Estoy usando la linealidad de la continuidad es continua en el cerrado AB. Mismo argumento. Y además, o sea, también, y puesto que F y G son diferenciables en el intervalo abierto, por linealidad, ahora sí de la derivada, linealidad H es diferenciable en AB, ¿no? ¿Sí? Voy a moverme. Entonces ya tenemos dos de las hipótesis que se requieren para el teorema de Rolle o teorema del valor medio, ¿no? Entonces ya tengo eso. Ahora, voy a hacerles ver que quién es H. Ahorita regreso a quién es H. Entonces ahora bien, ya tengo eso. Me falta ver, lo voy a tratar de usar el teorema de Rolle, voy a ver qué H de A es igual a H de B. Entonces déjenme ver. Voy a poner aquí otra vez la H. H de X fue F de X menos F de A más F de B menos F de A entre G de B menos G de A por G de X menos G de A, ¿no? Entonces, la H es continua en el cerrado, es diferenciable en el abierto, y vamos a ver cuánto vale H en A. ¿Cuánto vale H en A? Pues H en A sería F de A menos F de A más F de B menos F de A entre G de B menos G de A por G evaluada en A menos G evaluada en A. ¿Están de acuerdo? Aquí la X es esta, entonces donde sea la X pongo la A, ¿no? Y nada más aparece aquí y acá. Esto es 0. Esto de aquí es 0 y este de aquí es 0, entonces toda esa suma es 0. Ahora vamos a ver cuánto vale en B. ¿Cuánto vale H de B? H de B sería F de B menos F de A más F de B menos F de A entre G de B menos G de A. Aquí le puse más. ¿Cómo se llama? Aquí es menos, ¿eh? Es lo mismo, perdón. Aquí sí yo cometí un error. Déjame ver si está así para corregirlo de una vez en las notas. Es menos, ¿verdad? Aquí sí puse el menos. Ojo aquí, ¿no? Perdón. Ojo aquí. Aquí es menos. Entonces yo aquí no sé por qué puse más. Es un error ahorita, ¿no? Déjenme regresar. Entonces mi F es... es menos, ¿no? Entonces aquí queda el menos y aquí, por supuesto, me queda el evaluar en B. Me va a quedar F de B menos F de A por G de A. G de B menos G de A. Estoy evaluando esto en B. Entonces me va a quedar G de B menos G de A, ¿no? ¿Sí? Bien. Y entonces ahora si lo observan aquí de volada, ¿no? Este se va con este, este se va con este, y me queda F de B menos F de A menos F de B menos F de A. Esto también es 0. Por lo tanto, ¿qué tengo? ¿Sí? Déjenme moverme. ¿Qué concluyo de todo esto? Fíjense. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, H es continua en el intervalo cerrado. H es diferenciable en el abierto y H de A es igual a H de B, que son 0. Entonces puedo usar rol. Entonces, ahora sí.
por el teorema de Rolle, por el teo de Rolle, que es una variante del teorema del valor, por el teorema de Rolle, teorema del valor medio, como quieran, concluyo que existe un punto psi en el intervalo abierto AB, tal que H, que H' de X, bueno, voy a ponerlo, tal que H de B, tal que H' es cero, ¿no? Porque son iguales. Lo que dice el teorema de Rolle es que tal que H', de Xi, la derivada en sí es cero. Ahora, ¿quién es H'? ¿Se acuerdan quién es H de X? Voy a volverle a escribir. H de X es F de X menos F de A menos F de B menos F de A entre G de B menos G de A por G de X menos G de A. Esta es la H, ¿cómo se llama? La H de X. ¿Quién es la H'? ¿No? H' de X. Esto es F' de X, ¿no? Este de acá. Este se va a cero. ¿Está claro? ¿Sí? Es una constante. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Y una constante por una función, la derivada de esto va a ser, la constante va a quedar menos F de B menos F de A entre B menos A por G' de X, y luego esta por esta constante, o sea, este cociente por esta constante es una constante, a la hora que derive me queda cero, y aquí se acaba la derivada. Muy bien. Entonces, pero la derivada es cero en sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se llama? Que aquí está, aquí ¿por qué puse esto? Perdón, aquí otra vez. Esto es G de B menos G de A. ¡Ay! Pero entonces, me dice, en sí esto vale cero, H' es cero. Entonces, como H' es cero, H' de xi es cero, quiere decir esto es H, la derivada de esta es la derivada, ¿no? Déjame correrme tantitito. Fíjense, como la derivada de H en sí que tengo, H' de xi es todo esto, ¿no? Es esto que está aquí. Entonces, evaluado en sí, sería F' de xi menos F de B menos F de A entre G de B menos G de A por F' de xi, esto es cero. Y esto de aquí, si despejan, de aquí les pasan del otro lado, les va a quedar que en efecto, F de, les queda que en efecto, esto de aquí implica que F de B menos F de A, aquí es que prima, ay Gustavo, aquí es que prima, ¿no? Sí, es que prima, ay Dios. Por G' de xi va a ser igual, pasan del otro lado, etcétera, etcétera, esto va a ser igual a G de B menos G de A por F' de xi. Es exactamente la misma xi, porque es la xi que me sirve para la H, no es la que me sirve para la G y para la F, sino es la que me sirve para la H. Muy bien. Y entonces esto se conoce como el teorema del valor, noten a lo que llegué y es lo que queríamos demostrar, es el teorema del valor medio de Cauchy, ¿no? Noten que llegué justamente a esto que está aquí, a esta igualdad, ¿sí? Entonces eso se llama el teorema del valor medio de Cauchy, muy importante en, ¿cómo se llama? Eso lo vamos a usar ahorita mucho, muchísimo. Va a haber dos consecuencias de este resultado que van a ser muy útiles. Una es la regla del L'Hopital, cómo se demuestra la regla del L'Hopital, ¿sí? Y ¿cómo se llama? El otro tiene que ver con el desarrollo de Taylor, el residuo en el desarrollo de Taylor de una función. Lo voy a ver aquí.
va a ser consecuencias de mi teorema del valor medio de Cauchy. Más o menos con eso vamos a cerrar. Y finalmente, en la última parte, que la agregué apenas, o sea, esto todavía no está, lo acabo de agregar, es algo que, o sea, una breve notita, o sea, un apartadito sobre convexidad y derivada y segunda derivada. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces voy a subir, ya les dije, voy a subir las notas mejoradas, yo creo que entre hoy y mañana. Mañana a las, como siempre, a las 5 de la tarde, van a tener el examen semanal. Empieza, o sea, yo voy a tratar de subir entre 5 y 6, no sé, o sea, tampoco, si lo veo demasiado fácil, lo subo más tarde, ¿está claro? Y lo recojo también más temprano. Entonces, mi idea es que más o menos el examen se los voy a dar entre 5 y 6, lo voy a subir, se los voy a enviar para que ustedes lo resuelvan. Recuerden, no van a poder entrar a Gradescope para subir sus respuestas hasta después de la hora que yo les ponga ahí en el correo. O sea, van a poder empezar a subir sus respuestas a partir de cierta hora. No a la hora que les llegue este correo, sino el correo con el examen, sino a la hora que yo les diga ahí que pueden ya subir al periodo de tiempo para subir las respuestas de su examen. ¿Sí queda más o menos claro? Entonces, ¿qué viene en el examen semanal? Todo lo que hemos visto sobre, a ver, básicamente sería que desde la función derivada hasta la demostración del teorema del valor medio de Cauchy. Entonces yo les puedo pedir que contraejemplos de funciones que si falta una hipótesis, entonces no es cierto. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, noten que aquí yo partí, ¿no? De que G de A no era igual a G de B. O sea, G de A y que la diferencia G de B menos G de A, que es fundamental para poder definir esta nueva función H, son diferentes. Entonces yo les puedo preguntar, y no sé, no creo que se les pregunte en este examen semanal, sino les voy a preguntar en el examen parcial, por ejemplo, ¿qué ocurre, no? En el caso en el que B, G de B es igual a G de A, que G de B menos G de A es 0. No pueden usar este argumento, ¿eh? Este no lo pueden usar si esto es igual a 0. ¿Ah? Entonces, ¿cómo harían la demostración? Es muy fácil, pero tienen que pensarle tantitito. Muy bien. Entonces, para la próxima vez, básicamente les voy a pedir que me den argumentos. Les voy a pedir también que, seguramente, como vimos las reglas de derivación de las funciones, seguramente yo les pida que, que justifiquen el cálculo de una derivada indicando qué propiedades de las que enuncié yo para las funciones derivadas están usando. ¿Sí está claro? Entonces el examen incluye todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, cómo veo que una función es diferenciable en todo un intervalo. Pues si puedo ponerles, demuestre que la función raíz de x es diferenciable en el intervalo abierto 0 infinito. ¿Está claro? Ese tipo de cosas que pueden venir en el examen semanal. ¿Vale? Entonces, dudas, preguntas, cuestionamientos, lo que quieran. Es el momento de hablar. Ajá. Deje poner aquí estas observaciones. Aquí me quedé. Y déjeme poner aquí, falta, ¿no? Máximo y mínimo. ¿Ok? Entonces, preguntas, dudas, pueden empezar a... Hablen ahora o callen para siempre, jóvenes. Abran su micrófono, ahorita no los tengo bloqueados, así es que pueden usar, abrir su micrófono. Ajá. Y contarme si tienen dudas. Ajá. Perdón por ese resultado. Voy a empezar la próxima vez. Voy a empezar por ese resultado sobre el criterio para saber si un punto es un máximo o un mínimo local, ¿no? Bien enunciado, ¿no? La idea ya se las di. Se puede repetir el enunciado correcto para que lo tengan más o menos claro. Y, ¿cómo se llama? Y después vamos a continuar con lo que sería la demostración de
el teorema del rol, ¿cómo se llama? La regla del L'Hopital, ¿no? Y el desarrollo, el residuo de Taylor, ¿no? Dudas, preguntas, cuestionamientos, lo que sea. Hablen ahora, jóvenes. Tampoco los dormí en este rato. No puede ser. Nada. ¿Saben qué vamos a hacer a partir de la próxima vez? Voy a dejar los micrófonos abiertos. A ver, aquí ya tengo a alguien. Ajá. Ah, dice que están despiertos. Ajá. Bien, entonces, bueno, qué bueno que al menos hay uno despierto. ¿Saben qué voy a hacer para la próxima vez? Tengo la impresión de que de repente sería, les quedan cosas por preguntar, dudas o algo que no entendieron bien. Ajá, entonces voy a dejar abiertos los micrófonos para que ustedes, a la hora que vean una duda sobre lo que estoy diciendo, ajá, abran el micrófono y pregúntenme. O háganlo vía el chat si no quieren usar su voz, etcétera, etcétera. Mándenme un chat. Ajá. Mándenme un cuestionamiento, su pregunta. Oiga, profe, ahí no le entendí qué hizo, o ese es uno, o sea, lo que sea que más o menos les quede alguna duda de lo que estamos haciendo, abran su micrófono o, ¿cómo se llama? O mándenme un chat, ¿no? Durante la clase, de la misma clase. ¿Sí está claro? Bueno, por lo pronto, si no hay más comentarios, a ver, aquí tengo más. Es por eso, me están diciendo, sí me costó un poco. Bueno, cuando les cueste un poco, por favor deténganme y pregúntenme, espérenme, ¿qué está diciendo? ¿De qué está hablando? ¿De dónde salió eso? Eso lo pueden hacer, hagan de cuenta que están enfrente en la clase, ¿sí está claro? Por eso ya no les he cerrado los micrófonos. Claro, si no van a decir nada, ustedes cierren su micrófono para que no le metan ruido a la clase. Pero en la clase, o sea, hagan eso, o sea, no hay cosas que a mí me costó mucho trabajo. No pueden preguntarme ahí, sí, que me falta leer. Ok, no importa que les falte leer, tienen que leerlo, ya lo saben, pero pregunte, porque si no la duda se va a hacer más seria. ¿Ok? No, sí saben lo que no entendieron, es que, ¿y eso de dónde lo sacó, profe? O sea, eso pueden hacerlo. Ajá. Aquí hay alguien que sí le agarró la onda, todo claro, muchas gracias. Lo quieren usar el chat, hagan el chat, usen el chat, pero durante la clase, en el momento en el que ustedes vean algo que no saben de dónde salió, que no entienden qué quiere decir con que es continua, con lo que es cerrado, con lo que es, etcétera, o con lo que quiera que no, que yo estoy diciendo que es punto interior, por la izquierda es de la expositiva, por la derecha, etcétera, eso, pueden preguntarlo, ¿no? Ajá. Sí, o sea, como ustedes les sea cómodo, pero recuerden, si usan el micrófono, una vez que intervinieron, que me hicieron la pregunta, ciérrenlo para que no haya ruido, ¿no? Los que creen que es más conveniente usar el chat, usen el chat. A mí me saca una aquí, me centellea cuando hay alguien en el chat. Entonces, ¿ya quedamos? Bueno, ahora sí puede terminar la clase porque yo tengo una clase ahorita después de esta. Entonces, ¿cómo se llama? Vámonos todos el día de hoy. Espero que haya estado bien. Nos vemos el lunes. Y el lunes vemos qué onda con el calendario escolar. Ok, a ver si hay clase el miércoles. La verdad, jóvenes, yo ahorita, dadas las circunstancias, hemos tenido demasiado tiempo de pseudo vacaciones. Vamos a seguir encerrados, ¿sí está claro? Entonces no veo por qué demonios no podamos tener clases, ajá, el miércoles. El miércoles es 16, ¿no? Usualmente en la UAM 15 y 16 son feriados. Ajá. No veo yo por qué no tengamos que tener clases ese día. ¿Por qué? Uno, vamos a celebrar el grito. Bueno, ok, entonces te levantas temprano, no hay problema. Se siguen, celebran el grito, ¿no? Entonces, por eso de las 7 de la mañana, cuando les mando el correo de la invitación a la clase, les mando, es un recordatorio para despertarlos. En ese momento, paran la fiesta, se toman 2 cafés, así en esa hora se beban un café bien cargado para que estén listos para la clase.
si van a celebrar el Día de la Independencia. Y yo digo que sí debe de haber clase, porque ha habido mucho tiempo que no hicimos nada. Entonces no podemos, y además, o sea, ¿qué? O sea, no le estoy obligando a que vengan a la escuela, que tengan que perder todo el día, etcétera, etcétera. No, va a ser en su casa, va a ser las 2 horas, ajá, que van a tener la clase. Entonces yo, personalmente, a menos de que ya pregunté a ver si es cierto que me obliga, o sea, que digamos por reglamento de la UAM no debo de dar clase, pero si no hay ninguna cosa que me diga no debes de dar clase, yo creo que hay clases el miércoles. ¿Sí está claro? Pero les confirmo el lunes cuando ya me digan si se vale o no se vale hacer eso. Ok, bueno, entonces me despido, jóvenes, que tengan buen día. Nos vemos el lunes.